De vez en cuando siempre aparece la pregunta por mis redes sociales, que es algo así como, Laura, ¿cómo demonios haces para organizar tu vida? Y la verdad es que no tengo ni pajolera idea. Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida un domingo más aquí a Literatura Juvenil para Escritores, tu podcast de escritura de confianza. Yo soy Laura Tárraga y bueno, pues vamos a hablar de un tema del que ya te he adelantado, hay gente que me pregunta de vez en cuando. Y yo pensé, yo creo que de esto ya hablo en el podcast, pero después de mirar los episodios me he dado cuenta de que no. O al menos creo que no, si no me falta, si no me no me he pasado ninguno por encima. Es decir, he hablado de cómo me motivo para escribir, he hablado de cómo me organizo para escribir, de cómo planifico mis novelas, pero no he hablado de cómo gestiono mi tiempo en general. O sea, no solo centrado en lo que viene siendo la escritura, sino también en cómputo, también con el hecho de no solo escribir, sino escribir, trabajar en la academia, en literatura juvenil para escritores y en general en Copimelo, que es la otra empresa que tiene mi chico y en la que yo también trabajo de vez en cuando. Así que como me preguntó Elena por privado en Instagram, me dijo, oye Laura, estaría muy guay que hicieras un episodio hablando de esto. Y dije, vale, ¿por qué no? Así que aquí está. Gracias Elena, ya que te has hecho asidua al podcast desde este verano. Gracias por escucharme y gracias también a ti por escucharme desde el tiempo que haga que me estés escuchando, como si este es tu primer episodio con nosotros. Pero antes vamos a ir con el apartado de lecturas, porque es algo que no quiero perder. Me gustó mucho la dinámica que llevábamos la temporada pasada de primero las lecturas y después ya centrarnos en el tema del episodio de hoy. Por lo tanto, voy a estar contándote qué estoy leyendo ahora mismo. Estoy leyendo Escuadrón de Brandon Sanderson. Es la primera vez que voy a leer a Brandon Sanderson. Intenté leer Nacidos de la Bruma. Siento decir que es un libro que no es para mí. Si hay por aquí algún fan de Brandon Sanderson, seguramente ahora mismo se esté llevando las manos a la cabeza y diciendo, Laura, ¿cómo puedes ser así? ¿Cómo puedes decir tal sacrilegio? ¿Cómo puedes...? Y lo que quieras detrás. Pero lo siento, para mí es un libro demasiado lento. Me gustan los libros con introducciones lentas, pero hasta cierto punto. Yo creo que para mí Brandon Sanderson está en ese límite de lo que no me va, ¿no? Entonces, vi que Sanderson tenía una trilogía juvenil, que es precisamente, no sé cuál es el nombre de la trilogía completa, ¿de acuerdo? Solo he ido a por el primer libro, que es Escuadrón. Y de momento yo siempre hago lo mismo para saber si voy a empezar a leer un libro o no, y es leer las primeras páginas, las que te da Amazon, aunque luego lo compro por otra parte, o las que te da la editorial o las que te da lo que sea, porque para mí es muy importante ver si desde el principio me va a llamar la atención al menos, ¿no? Entonces leí el primer capítulo, dije, vale, entonces, o primer capítulo o el prólogo, no recuerdo qué leí, primeras páginas en general, dije, vale, creo que este sí puedo afrontarlo, así que me fui este verano a Alicante y me lo compré por allí en una librería. Así que bueno, pues estoy con Escuadrón de Brandon Sanderson. De momento me está gustando mucho, sobre todo me gusta porque al mismo tiempo estoy con el de curso de escritura creativa que me regalaron por mi cumpleaños. Y la verdad es que está bien porque así puedo ir como comparando lo que él cuenta que hace en sus novelas y cómo lo hace dentro de sus novelas. Así que en ese aspecto me gusta estar leyendo los dos libros porque voy teniendo como ese paralelismo de cómo dice que lo hace, porque una cosa es cómo tú dices que tienes que hacer las cosas o cómo dices que las haces, pero luego es muy difícil que eso sea verdad dentro de las novelas, ¿no? Por eso me parece tan interesante leer el libro de quien estoy aprendiendo en ese momento, ¿no? Y bueno, ¿qué libro juvenil te recomiendo como libro juvenil de la semana? Pues el que te mencioné en el último episodio del podcast que estaba leyendo en ese momento, y es Los irregulares de Nanking Road, de Silvia Liaga. Es verdad que es un libro de estos que también tiene una introducción que yo considero bastante lenta. Obviamente no es un libro de Sanderson ni mucho menos, a nivel lentitud, quiero decir, ¿no? Sí que lo considero bastante lento, aunque entra bastante en el... A ver, es lento,
pero te mantiene atrapado desde el primer momento, ¿vale? Y me explico, porque empieza con algo que es muy fuerte, que al final es la muerte de Sherlock Holmes, como tal. Entonces, tú empiezas ahí, te comes el meollo y dices, vale, ¿qué ha pasado? Y desde ahí ya tiras para adelante, ¿no? Pero lo que es el introducirnos hasta la trama principal, o que yo considero que es lo más importante, para mí fue bastante lento. Hay gente que a lo mejor dice, oye, no, Laura, yo creo que el libro, en realidad la trama empieza en este punto y no es tan largo. A mí se me hizo un poco más largo, pero aún así me encantó el final. O sea, yo creo que un buen libro, un libro se salva siempre por el final, y es que me encantó el final de Los Irregulares de Nanking Road. Así que te lo recomiendo como libro juvenil de la semana, porque además está muy guay. Si te gustan los libros ambientados a finales del siglo XIX, te gusta la estética de Sherlock Holmes y demás, pues vas a disfrutarlo un montón, sobre todo porque vemos un país del que al menos yo no estoy tan acostumbrada a ver dentro del siglo XIX, que es China, ¿no? En concreto la ciudad de Shanghái, cómo se movía en aquella época, todo el tema de la concesión y demás. Así que bueno, pues ahí está mi recomendación de esta semana. Si no te lo habías planteado, pues y te llama la atención, pues ahí tienes un libro que tal vez te pueda gustar. Y ahora sí, vamos a hablar de cómo gestiono yo mi tiempo. Y la verdad es que tengo que decir que 2 puntos mal. Y con esto quiero decir que hay mucha gente que da por hecho que soy una persona súper organizada en el tema del tiempo y horarios y planificación y demás. Y es verdad que me gusta mucho tener controlado mi tiempo, ¿vale? Me gusta mucho saber cuándo va a ocurrir qué cosas y cómo lo voy a hacer y demás, pero luego es verdad que en mi día a día soy un poco bastante flexible con aquello que yo había puesto en los horarios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago yo para gestionar mi tiempo en general? Bueno, pues para empezar, utilizo 3 herramientas que creo que son imprescindibles para mí, que son Notion, el calendario de Google y los Excel o hojas de cálculo de Drive. Estas son las 3 herramientas que utilizo para gestionar mi tiempo sobre todo. Creo recordar que no hay ninguna más, más allá de un reloj. Y esto es lo que, con esa base, yo tiro para arriba. ¿Y por qué te digo esto? Porque las 3 herramientas son gratuitas, por lo tanto cualquiera puede utilizarlas, o al menos puedes probar a ver si te funciona alguno. Es decir, que antes de llegar a este proceso de gestionar mi tiempo, yo he probado muchas cosas. O sea, muchísimas cosas, ¿vale? Y dentro de una de las que te voy a contar hoy, en realidad hago como un mezclote, ¿de acuerdo? Pero voy a empezar, o sea, no me voy a adelantar, ¿vale? Para empezar, para empezar, ¿cómo lo hago? Con Notion, ¿vale? Notion. Lo primero y más importante que hago yo con Notion es fundirlo con la matriz de Eisenhower. Si no conoces qué es la matriz de Eisenhower, básicamente es una manera de organizarte en la que tú priorizas tus tareas, mejor ordenas tus tareas en lo referente a cuánto de importantes son y cuánto de urgentes son, ¿de acuerdo? Tienes por una parte lo más urgente y lo más importante, luego tienes lo urgente pero no importante, después tienes lo importante que no es urgente, y por último, lo que no es urgente ni es importante, ¿vale? Lo urgente y lo importante es lo primero que deberías hacer en tu día a día, o lo primero que deberías quitarte de en medio, porque significa que, pues eso, que es importante y que además tienes que entregarlo ya o tienes que hacerlo ya por X o por Y cosas, ¿no? Luego tienes lo urgente pero no lo importante, que al final era algo que tú has ido como dejando pasar, pero al final se te ha comido el tiempo encima. No es importante para ti, pero es urgente que lo entregues, por lo tanto, también es importante ponérselo. En ese punto dice Eisenhower que esas son las tareas que tú tienes que delegar a otras personas, pero como aquí no somos millonarios, pues muchas veces te toca fastidiarte y hacer tú también ese trabajo, ¿no? Pero lo que hago es organizarlo. Para mí va antes lo importante y lo urgente, y después va lo urgente pero no importante, ¿de acuerdo? Después está lo importante y lo no urgente, que es importante para ti, pero todavía queda bastante para entregarlo o para lo que sea. Pues por ejemplo, en el caso de que dentro de 2 meses tengo que subir un curso a la academia. Es importante, pero no es urgente porque todavía no estoy ahí ahogada de tiempo, ¿no? Por lo tanto, esto es algo que tengo que ir haciendo poco a poco todos los días para que no se vuelva urgente e importante. Eso es lo más importante, ¿no? Intentar evitar tener esas cosas que son urgentes e importantes, porque son las que más nos agobian al final. Y por último tenemos la casilla de que no es urgente ni es importante, que al final ahí están las cosas que tú sueles poner para procrastinar, ¿no? Pues por ejemplo, como yo que sé, cuando dices voy a escribir porque es importante para mí, pero no es urgente,
Y lo que haces en lugar de escribir es hacer aesthetics, por ejemplo, de tu novela. O buscar las canciones de tu playlist. Vale, eso puede ser que sea interesante, ¿vale? Pero no es importante y no es urgente, ¿vale? Puede que en el momento en el que tú estés planteando una estrategia de marketing en la que quieras compartir la lista de reproducción, sí se vuelva una tarea importante. Y a lo mejor en algún momento urgente, si tienes que mostrarla o compartirla en ese momento, y si tú la has ido procrastinando, ¿no? Pero todas esas tareas que te están quitando esa parte de hacer lo que es importante, sobre todo, es lo que iría en la casilla de no importante y no urgente, ¿vale? Son cosas que puedes hacer más bien en tu tiempo libre, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces son las cosas que tenemos que dejar apartadas, las que no tenemos que hacerles caso hasta que no tengamos un huequito que nos sobre, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta estos cuatro renglones de Eisenhower, yo hago mi lista de tareas, ¿no? Para todo esto también es importante decir que yo me organizo semana a semana. Cada sábado lo que hago es prepararme la organización de la semana siguiente. Es más, por ejemplo, una de las cosas que hago es bloquearme toda la semana para que no puedan entrar nuevas mentorías a la semana siguiente de la academia. ¿Por qué? Pues porque así puedo yo organizarme mejor por otra de las herramientas que utilizo hoy, que es el time blocking, ¿no? Si a mí dejo, por ejemplo, hasta el sábado, pues para que la gente tenga una semana de más para poder coger esa semana siguiente, pero si no, pues ya tiene que ir a la siguiente, ¿no? Y creo que esta es una de las mejores decisiones que he tomado porque antes no lo hacía y tenía un problema porque a lo mejor yo me ponía una cita o una tarea que hacer, yo que sé, a cierta hora y justo una alumna me ponía ahí una mentoría. Obviamente, si yo no he bloqueado ese tiempo, en el calendario que ellos tienen les sale vacío y lo pueden coger. Así que el problema en realidad de organización era mío. Por lo tanto, yo creo que lo que hago ahora de bloquearme con una semana de antelación toda la semana para que no se puedan escoger mentorías esa semana, pues al final lo que hace es ahorrarme bastante tiempo y dolores de cabeza de luego de tener que organizarme de nuevo. Entonces, Notion. En Notion lo que hago es esa lista de tareas, ¿no? Me voy poniendo, gracias a las categorías, me hago una lista, una tag list, con todas las tareas que tengo que hacer. Entre ellas, pues yo que sé, pongamos que, mira, voy a mirar mi calendario, por ejemplo, para ver si se me ocurre algo. Por ejemplo, escribir un encargo que tengo, ¿no? Que tengo que entregar urgentemente. Eso sería una tarea importante y urgente que tengo que ir haciendo día a día, ¿vale? Luego estaría, por ejemplo, revisar la masterclass que se publica ese día, ¿no? Esto es importante y es urgente también, entre otras cosas porque se publica ese día, entonces tengo que revisar que se ha publicado bien, que no había ningún problema, que yo no me he equivocado en nada. Ya lo he revisado antes, pero aún así la programación de la página puede fallar, puede ser que me haya equivocado en algo a la hora de programarlo y, por ejemplo, esté visible para todo el mundo, por lo tanto yo nunca anuncio que ha salido un nuevo contenido en la academia hasta que yo no lo he revisado y demás, ¿no? Pues ese tipo de cosas que a lo mejor se te puede pasar. Cuando estoy con un curso, hay veces, me ha pasado un montón de veces, que cuando lo he hecho los artículos, o sea, cada clase, me he equivocado y he puesto un vídeo que no es en esa clase, entonces he tenido que cambiarlo el día de la revisión, que es cuando ya estoy como más centrada en no tener ningún error. Entonces eso sería otra tarea urgente e importante para el día de hoy. ¿Qué más cosas? Grabar una nueva masterclass, eso es importante, pero no es urgente porque en realidad lo tengo para dentro de bastante tiempo. Entonces, pero también está ahí porque obviamente no quiero que se me convierta en algo urgente, así que lo tengo puesto como para el día de hoy o para esta semana en general. Luego también están, por ejemplo, planificación de Instagram y de Telegram, que son dos plataformas que utilizo mucho, por lo tanto, eso son tareas que en realidad son importantes y que tampoco son urgentes porque, por ejemplo, Instagram ya lo organizo con un mes de antelación, es decir, en agosto, por ejemplo, ya estaba con finales de septiembre para empezar octubre, ¿no? Entonces así voy organizándome poco a poco y para que no se convierta precisamente en una tarea urgente mientras siga siendo importante. En Telegram sí que se hace un poco más urgente porque Telegram lo hago semana a semana porque todavía no he encontrado la dinámica y sobre todo porque voy grabando vídeos y demás, entonces voy tomándomelo como un poco más de calma, aunque tengo pensados los temas que quiero tratar, sí que es verdad que son más del día a día. ¿Qué más cosas? Pues si tengo alguna mentoría y lo tengo que poner, entonces eso pues, es una reunión y ya está, bye. Grabaciones, por ejemplo, tengo que grabar, no es tan importante con Bea, es otra tarea importante y urgente.
Como puedes ver, en mi lista no hay, por ejemplo, nada que sea no importante y no urgente. Lo que es no importante y no urgente normalmente lo hago el día libre o los días libres que tengo y ahí ya me pongo a hacer esas cosas que me apetecen hacer, pero que no son urgentes ni importantes, ¿no? Vale, en eso en cuanto respecto a Notion. Y después pasamos a Google Calendar. Y en Google Calendar es donde yo hago el time blocking, que si nunca has escuchado hablar de esto, pero si te gusta un poco la organización, seguramente sí. Es una manera de organizarte a base de bloques de tiempo, ¿vale? Yo utilizo Google Calendar porque me parece que es muy visual, puedes cambiar los colores a cada cosa y lo que haces es escoger rangos de tiempo y ponerles esa tarea que tienes que hacer. ¿No? Pues en mi caso, como te he mencionado, que tengo que escribir, ¿no? Pues yo normalmente escribo de 5 a 7 de la mañana, así que tengo mi bloque de 5 a 7 de la mañana bloqueado de un color diciendo escribir X proyecto o X encargo o lo que tengo que hacer. Entonces ahí está bloqueado esa hora, que además esa hora es impepinable. De lunes a jueves mínimo tengo que estar escribiendo a esa hora, escribiendo o haciendo algo relacionado con la escritura, que también puede ser documentación, corrección, reescritura, lo que sea, pero a esa hora eso. Y si no tengo nada que escribir, ni que documentar, ni que corregir, duermo, la verdad. Y lo agradezco mucho cuando pasan esos tiempos, ¿no? Después, pues también me pongo en el time blocking todos los momentos de tiempo libre, entre comillas, ¿vale? Como por ejemplo la hora de ejercicio que hago todos los días, el desayuno, las comidas, las cenas, etcétera. Pero está muy bien porque así como que también me marco tiempos para descansar y no se me pasan. Yo soy tan friki del time blocking nivel me apunto hasta cuando me tengo que duchar. Porque si no busco ese hueco yo ahí y me lo pongo, se te puede olvidar. A mí se me puede olvidar porque me pongo a hacer otras cosas y de momento digo, mierda, algo tan sencillo y básico como es el cuidado, se me ha pasado. Y eso no puede ser, no tenemos que ser unos cerdos, tenemos que ducharnos cuando nos toca. Así que me tengo que poner en time blocking también esas tareas, aunque puedan parecer absurdas de buenas a primeras, ¿no? Revisar la masterclass, por ejemplo, yo lo de revisar la masterclass lo tengo puesto que me dura 15 minutos o media hora, porque dependiendo también, pues si es un curso le pongo más tiempo, si es una masterclass le pongo menos tiempo, porque dependiendo de una cosa u otra, pues voy a tener más que revisar o menos, pero es un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Esto del time blocking viene bien porque tú puedes poner precisamente cuánto tiempo quieres que te dure una cosa y tú vas cronometrando si tardas más, si tardas menos, para ya ir perfeccionándolo con el paso del tiempo, ¿no? Como por ejemplo el caso de grabar una news... ¿Grabar? Ah, vale, nada. Grabar la masterclass, ¿no? Pues esa masterclass en concreto, sé que voy a tardar media hora en grabarla o 3/4 de hora. Por si acaso me pongo una hora, por si acaso hay problemas técnicos y demás, pues me pongo como 15 minutos de rango para poder equivocarme, para que haya margen de error. Después ya me pongo la siguiente tarea. Por ejemplo, tengo la de responder emails y redes, que suelo dedicarle 15 minutos, en realidad. En 15 minutos suelo responder emails y suelo responder a redes. Porque no es, como es algo que hago todos los días, tampoco es que vaya teniendo acumulado una barbaridad. O sea, por suerte yo no tengo muchísimos emails ni muchísimos mensajes por redes sociales. Bueno, hay temporadas que sí que hay como un montón y otras que no hay ninguno. Así que bueno, pues dependiendo también de ese día o de esa semana de cómo lo haya visto, le dedico más tiempo o menos, ¿no? También te digo que esto es como que tú vas cronometrándote y viendo lo que tardas. Que yo puedo tardar 15 minutos, pero tú puedes dedicarle una hora. Pues oye, cada uno es como es y hace lo que quiere. Luego, por ejemplo, para plantear las redes sociales como Instagram, me bloqueo 2 horas y media. Porque tardo mucho más, porque no solo es planificar, es también escribir, es hacer fotos, o dependiendo de la tarea que me toque ese día con respecto a Instagram, voy a tardar más o voy a tardar menos. Cuando hago fotos, pues puedo estar 3 horas fácilmente haciendo fotos. Cuando es escribir textos, pues a lo mejor estoy 1 hora y media. Cuando es planificar ideas, a lo mejor estoy 1 hora, ¿no? Entonces, dependiendo de la tarea que me toque con respecto a esa tarea de Instagram, me pongo más horas o menos horas. Pero también te digo que esto depende tú de cómo te organices y de cuánto tardes y cuánto sea tu ritmo y demás. Si quieres saber más acerca de cómo planifico yo mi Instagram para no abandonar mi feed, ¿vale? Sobre todo centrado en el feed de Literatura Juvenil para Escritores, aunque cuando tú escuches este podcast espero haber mantenido ya el ritmo de publicación en el feed de mi Instagram como escritora, pues ahí te cuento todos los trucos que he ido aprendiendo trabajando
en Copymelo, en la empresa que tiene mi chico, que es de copywriting y donde nos encargamos, entre otras cosas, de escribir muchísimo redes sociales de otras personas, empresas, influencers, lo que sea. Entonces ahí cuento cómo lo hacemos nosotros para no tirarlo por la borda, ¿no? Aparte de que es un trabajo, pues esto también me ha ayudado a mí a hacerlo de manera personal. Pues tienes una masterclass en la academia en la que te lo cuento todo. ¿Qué más cosas? Luego, por ejemplo, cosas tan sencillas como cuando me toca pagar a alguien. Que digo, mira, este es día de pagos, pues toca poner, ¿no? Y básicamente esto es todo en cuanto a time blocking, ¿no? En el sentido de que tú vas poniéndote unas horas en el hueco que tú veas que te venga mejor. Y así es como yo me voy organizando en mi día a día. Insisto, yo soy autónoma, puedo hacer esto a lo mejor con algo más de flexibilidad. Las personas que trabajan por cuenta ajena, hombre, a ver, también lo puedes hacer, me imagino. Porque yo el tiempo que trabajaba por cuenta ajena, en realidad yo tenía un problema y es que no sabía qué tareas me iban a dar ese día. Entonces iba un poco como, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero en cuanto me las daban, sí que podría yo perfectamente haberme hecho una lista de tareas de, vale, primero hago esto, y ponerme cuánto tiempo más o menos puedo tardar en hacer en cada una. Pero claro, entiendo que cuando trabajas por cuenta ajena puede darse circunstancias en las que pues no puedas utilizar este time blocking. Pero a lo mejor en tu tiempo libre o a la hora de organizarte de otra manera, pues te pueda venir bien. Yo te lo cuento por si acaso. O si estás estudiando, cuando estudias y te dices, vale, de esta hora a esta hora me toca estudiar esto o aquello. Esto en cuanto a Google Calendar y cómo lo utilizo. Y ya por último, utilizo Excel. Sí que es verdad que Excel no es tanto en cuanto a gestión de tiempo, pero sí me parece importante porque es en cuestión de productividad, porque yo Excel o las hojas de cálculo de Google, que sería el nombre correcto, no utilizo Excel de Microsoft, uso el que está en Drive, lo utilizo para todo lo que sea planificar la academia, para todo lo que sea planificar Telegram, redes sociales, absolutamente todo. Yo en Excel lo que hago es me creo unas pequeñas plantillas, ¿no? Me hago unos calendarios que, por cierto, al calendario de Instagram tienes acceso desde la masterclass que te he comentado antes, que hay de cómo no abandonar tu feed de Instagram. Y ahí yo voy planificándome todo el mes de Instagram, todo el mes de Telegram y también me planifico a un año vista todo el contenido de la academia. Es decir, mi intención es que en la academia haya todos los meses un curso y una masterclass mínimo. Que luego salen más cosas, perfecto, pero que si no, tiene que haber un mínimo un curso y una masterclass. Cada profesora tiene su propio Excel en el que, pues, por ejemplo, hoy que he estado hablando con Andrea de su contenido, de lo que íbamos a hacer, yo lo que les pregunto siempre es, a ver, cuéntame, ¿de qué te apetece hablar en masterclasses? Sobre todo porque esto es un contenido que sí, a mí me interesa. Pero a ellas le tiene que gustar lo que hacen y ellas saben mejor que nadie de qué pueden hablarme y de qué no pueden hablarme. Entonces yo puedo de vez en cuando proponerles algún tema, ¿no? Por ejemplo, a ver, a Andrea, por ejemplo, empecé yo proponiéndole, quiero que hagas uno de piratas, ¿no? Y podemos proponerlo y que perfectamente vaya bien, pero que luego yo le proponga, pues es que no se me ocurre ahora ningún tema, ¿no? Pues por ejemplo, Andrea, que es muy de medieval, si le propongo hacer algo de época victoriana, me va a decir, Laura, ese no es mi tema. O sea, yo no sé hablar de época, o sea, no tengo los conocimientos para hablar de esto en tanta profundidad como podría hablar de la Edad Media. Entonces nosotras nos centramos en documentación histórica, precisamente de documentación histórica del medievo y de fantasía medieval. Así que, pues, ese es nuestro punto fuerte en cuanto a Andrea. Bueno, el caso que yo a Andrea le digo, pásame lista de temas de todas las que quieras o nos sentamos un día tú y yo a hablarlo, le digo siempre las dos cosas, pero al final ella me manda una super lista de ideas de cosas que puede hablar, entonces pues yo ahí me quedo un poco pues vale, venga, pues si te tienes las ideas tú y me gustan, ¿no? Y selecciono esas ideas teniendo en cuenta cuántos huecos hay para Andrea en el año siguiente, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos planificado todo 2023 en cuanto a contenido de Andrea. Que luego es verdad que se pueden mover de fecha sin ningún problema y que Andrea diga, oye, pues Laura, mira, ¿ves este que teníamos para febrero? Pues a lo mejor me apetece más que esta otra que estaba en junio para ahora.
Entonces eso, total flexibilidad, pero sí que cada una tiene su calendario para poder ver cuándo tienen que entregarme esa masterclass y la fecha en la que sale esa masterclass. Si no pueden entregarla por cualquier cosa, normalmente me avisan con un mes y pico de antelación, así que yo puedo volver a reorganizarlo todo con el resto de profesores para que siempre haya una masterclass y un curso, o incluso para grabarlo yo misma. Y entonces no hay ningún problema en relación a cuanto a la organización. Quiero decir, no me supone ningún problema real el tener alguna emergencia o que alguna, por lo que sea, no pueda entregar, ¿no? Es más, jamás he puesto problemas para eso porque al final, quiero decir, o sea, somos personas. O sea, no me cabe en la cabeza cómo hay jefes o personas en general que mandan sobre otras o que encargan cosas a otras personas y se ponen hechas unas fieras por ciertas cosas. Entiendo que hay cosas urgentes, ¿de acuerdo? Pero, oye, somos personas, oye, podemos fallar, oye, no todo sale siempre como lo teníamos planeado, así que hay que ser un poco más flexible en la vida. Y eso en cuanto a Excel, para eso lo utilizo sobre todo, para organizar todo el contenido y para saber cómo organizarme también. O sea, es como más general, ¿no? Porque yo también tengo mi propio Excel para mí, donde tengo apuntadas todas las fechas de todas las profes. Y así veo a grandes rasgos cómo está dividida la academia ese próximo año. Y donde meto yo mis cursos y mis masterclasses, que también está guay tener de vez en cuando alguna cosa mía, ¿no? Y ya está. Eso es lo que hago para gestionar mi tiempo, para organizarme. Sobre todo, tareas urgentes, importantes, no importantes, urgentes y no importantes y demás. Y así es como yo consigo gestionar mi tiempo. No sé si ha quedado claro, si me he hecho la picha un lío, si ha tenido sentido, si no lo ha tenido. Para mí sí, pero también te digo cómo está en mi cabeza, no sé si me he explicado bien. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido. Te recuerdo que puedes compartir, darle like, puntuarnos en Spotify, que nos ayuda muchísimo, pero muchísimo, a posicionarnos y a llegar a mucha más gente. Que puedes comentar en iVoox, en YouTube, compartir el episodio con todas las personas que te apetezca, tanto por tus redes sociales como simplemente pues, para personas que puedan interesarle el tema. Que tienes contenido de pago y gratuito en literaturajuveniilparaescritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!